mientras no haya un maltrato físico, no hay un maltrato verbal por parte del profesor, el profesor hay que darle siempre la validación. Y nosotros como padres somos responsables de eso. Y hoy en día eso no está sucediendo. Hoy en día los padres van a las instituciones a decirle a los profesores, no puedes hablarles así. No. Por eso es que eso es que se le dice la sociedad o la generación de cristal. 3, 2, 1, grabando. Latino Mindset Podcast, presentado por Restore Mind Foundation and Progressive Medical Center. Y estamos otro día más aquí en esta su casa, Latino Mindset Podcast, patrocinado por Progressive Medical Center y Restore Mind Foundation. Y bueno, tenemos una integrante que no estaba presente desde el primer día. Ella estaba desde el primer día, lo que se complicó por problemas de trabajo, pero aquí tenemos a nuestra Malenita Baren, aquí con nosotros, que va a estar con nosotros en todos los podcasts futuros. Ella es la otra integrante de la foto que aparece allá arriba. La que está ahí en el medio, siempre en el medio. Pues si te lo preguntabas, ¿quién es la tercera? Ahí está, Malena Baren, tu terapista también. Nada, aquí estamos nuevamente, bienvenida gracias, por primera vez. Hoy quiero comenzar con ustedes dos. Y quiero tocar un punto, ya que las dos son madres, y es un tema que es bastante complicado hoy por hoy. Bastante complicado, creo yo, que desde el año 2000 en adelante, donde comienza a utilizarse el término generación de cristal, personas frágiles, personas de cristal. Esos términos han sido muy utilizados últimamente y quiero analizar, ustedes como madres, explicarle un poco a las personas que nos están escuchando cómo es que se trata hoy en día esta generación de cristal que nos viene, que los vemos como débiles, que no los vemos enfocados a lo que nosotros pensamos que enfocado es. Y por ahí más o menos quiero introducir el tema de hoy. Tú que tienes dos y tú que tienes a Mandy. Bueno, vamos a dejar que más le hable y de ahí su punto de vista. Bueno, aquí... hay tela por donde contar. Yo pienso que nosotros los de la otra generación jugamos un papel importante con nuestros hijos, en el caso de Heidi y yo, donde debemos prestar atención a las emociones de nuestros hijos, dejar que se sepan expresar, que sepan sentir la frustración, que muchos padres no aceptan que los niños se frustran, que no aceptan que lloren y el por qué llorar, que vivan su experiencia y que la sepan afrontar. Y hoy en día eso cuesta mucho trabajo, sobre todo por la tarea de nosotros como padres. No sé, en el caso de Heidi, si también lo ha vivido de esa forma. Debemos buscar la manera de hacer que nuestros niños se sientan emocionalmente integrados a la vida real, que muchas veces están más tiempo enfocados en lo que es las redes sociales, en el teléfono, y cuando se incorporan a la vida social, ahí es donde ellos no saben cómo enfrentar las situaciones de hoy en día. Yo tengo sobrinos, unos menores que yo, no por muchos años, pero tengo uno muy menor que yo. Mi sobrino más pequeño, y en algún momento tengo planificado tener familia también. Pero lo que yo sí veo, y lo que vi, como he mencionado muchas veces aquí, cuando fui maestro, que llegó un punto en que generaciones más antiguas, dígase la de nosotros, que ya empezamos a tener hijos, y que en un momento determinado pasamos como cierto trabajo, como ciertas dificultades, que nuestros padres no tuvieron las preparaciones, que nos pudieran dar a nosotros una vida cómoda, y trataron de que nosotros estudiáramos y nos preparáramos más. Nosotros nos hicimos profesionales, tratamos de darle a nuestros hijos una vida ya donde les estamos vendiendo humo en una bolsa y donde le decimos que está en el mundo para estar cómodo. Y no le estamos dando a veces las herramientas para valerse por sí solos. Y llega al punto donde llega a su primer trabajo, por ejemplo, y confunde lo que es exigencia con un maltrato.
Y tú dices, pero bueno, no, yo no pienso ir más ahí porque mi jefe me maltrató. Cuando lo que realmente hizo el jefe fue exigirle, Corregirle, o por primero, corregirle. o corregirle. Y a veces uno se pone a pensar y tú dices, ¿en qué momento se cruza esa línea de que él no sabe diferenciar en lo que es exigirle y lo que es eh, maltratarlo? Vemos que cada día son más frecuentes reacciones de que me están maltratando, de que todo el mundo me trata mal, de que yo no encajo, de que por qué me trató así, y entonces no saben cómo valerse de una forma u otra. Yo no sé si a ustedes les pasa con los muchachos, sí veo que a veces mis mismos sobrinos caen como que en un bache existencial, que yo digo, válete, crécete, crécete. Yo tuve una experiencia hace poco con mi sobrino del medio y yo dije, bueno, ¿cómo caíste ahí? ¿Cómo llegaste a ese punto? Y no se supo crecer. No tenía las herramientas para discernir entre lo que era y lo que no era, ¿ok? Y con el más chiquito también. Con el más chiquito que ahora emigró hacia otro país, nos está pasando ahora. Y uno dice, tan frágiles serán, tan más preparados estarán, tan mal le ha hecho, por ejemplo, mi hermana en este caso, en el dárselo todo y no darle las herramientas para que él diga, me toca a mí ahora. Yo estuve mirando Que es un niño, pero Exacto. bueno, en un momento determinado tiene que sacar esa cuenta. Exacto. Me toca a mí ahora. Yo estuve mirando que este término generación de cristal lo creó o lo inventó una filósofa española que se llama Montserrat Nebrera. Ajá. Y en el 2010 ella lo usó para referirse a esta generación que todo se victimiza por todo, ¿ves? Exacto. Y entonces lo usó para eso, para esta generación, como tú dices, de los 2000 para acá. Yo pienso que culpa de esto es de nosotros los padres. La culpa de la generación de cristal, completa y totalmente, es de nosotros como sociedad. Porque yo recuerdo que no es que esté bien, pero en la época de antes eso no existía. No. Y los hijos se criaban con un rigor y una disciplina que para hoy puede ser hasta catalogado como maltrato. Es catalogada como maltrato. Exacto, exacto, Ese exacto. es el punto, que es catalogada como Exacto. maltrato. Pero cuidado, la educación era mejor, Exacto. la sociedad tenía mucho más empatía, las personas eran más humanas, los estudiantes eran mejores estudiantes, los médicos eran mejores médicos, los ingenieros mejores. Es decir, en algo nos estamos equivocando con esta fragilidad general, porque realmente no vamos por buen camino. La estadística me ha demostrado que estamos mal. Yo veía el otro día, dependiente tecnológico, como hemos mencionado anteriormente, Hicimos porque el teléfono y míralo. estaqueando, vi un video que era como más o menos una sátira de cómo era la educación antes y la educación ahora. Exacto. Y sale primeramente un niño que rompe como un cristal y la madre le dice, no pasa nada, no pasa nada. Y el niño solo se pone a llorar rotamente por el vaso de cristal que se cayó, no sé qué cosa. Cortaban y salía en el momento cuando yo rompía un vaso de cristal. Y salió una señora con un látigo ya a dar latigazo. Ok, no llamo a la normalización del maltrato. No llamo a la normalización del maltrato. Pero ¿hasta qué punto una sacudida de polvo en su momento te evitaba a ti Algo después. Te evitaba a ti algo después. Mi mamá siempre me decía que llore él antes que llores tú. Esa era la frase de mi mamá, una frase viejo. Que llore él antes que llores tú. Yo recuerdo que mi abuela, yo tengo 40 años, mi abuela, un hermano de mi abuela, ya tenía 50 y pico de años. Y dice mi abuela que ellos vivían en la casa todavía, pues o sea que en Cuba todo el mundo vivía. Y la mamá, viejita, estaba planchando con una plancha de carbón. Y estaba lloviznando. Y cuando él le dijo, vieja, me voy, y ella le dijo, coge una capa. Y él le hizo así, ella le tiró la plancha y le partió la cabeza. Eso, hoy por hoy sería como Bueno, ya, presa. presa la señora. El problema que hasta influye en las escuelas. Exacto. Y lo vivo con mis hijos en el día a día, con pacientes que tenemos que Exacto. son niños, que no toleran nada en una escuela, tanto como que un maestro te pueda llamar la atención. No. Ya quieren decirle a la mamá, no, el maestro esto, no, el maestro está ahí por algo. Pero ahí es donde vamos, nosotros como padres que somos, no podemos darle el derecho a los niños a decir,
tú tienes la razón, mijo. Exacto, No. El maestro tiene la razón hasta que me demuestren lo contrario. Exacto. Mientras no haya un maltrato físico, no hay un maltrato verbal por parte del profesor, el profesor hay que darle siempre la validación. Y nosotros como padres somos responsables de eso. Y hoy en día eso no está sucediendo. Hoy en día los padres van a las instituciones a decirle a los profesores, no puedes hablarles así. No. Por eso es que tenemos, por eso es que se le dice la sociedad o la generación de cristal. Y somos nosotros mismos Los culpables que hemos provocado a que los Y niños yo, de hoy en día y yo estén así. realmente no me preocupo tanto por este niño que está naciendo ahora o que está llegando al mundo ahora, que tienen 5 o 6 años. Me preocupo por esas generaciones que son del 2005, 2006, que ya han pasado 20 años desde aquel entonces y tienen ahora 20 años. Y se sienten aludidos por todo, se siente que el sol los toca y el sol me está quemando de una manera increíble, hay que bombardear al sol porque el sol me está maltratando mi piel. Y tú dices así, tú dices, pero bueno, ¿qué cosa es esto? Y desde mi punto, que yo fui maestro, como lo he recalcado otras veces, yo lo veía. Llegaban los padres a la escuela y me decían, mi niño es bueno. Y yo tenía mi jefa de departamento, la jefa del departamento de ciencia, que ella tenía un dicho, Aniosca, un saludo para ti donde quiera que estés. Ella decía, mamá, niño bueno hay uno solo y todos los padres lo tienen. No, se les ¿Ok? Y lo que tú estás mencionando de quitarle la potestad al profesor, de decirte, mira, tu hijo se está equivocando en esto, tu hijo no es bueno en esto, ¿ok? De creerle al niño, llegó a la casa, como decían en Cuba, el maestro me tiene puesto el dedo, la profesora me tiene puesto el dedo, el no sé qué me tiene, todo el mundo le tenía puesto el dedo. Y cuando tú ibas, tu hijo estaba sentado en el sótano de una escuela, ¿ok? Estaba fumando afuera de la escuela, ni entraba a las clases. No Y tomaba cuestiones así, no anotaciones. tomaba nota, no hacía anotaciones, las tareas las dejaba perdidas. Y tú decías, bueno, pero tú le dabas la razón a tu hijo, ¿ok? Él en la casa lo tiene todo. Yo no sé por qué él hace eso, si nosotros se lo damos todo. Tú vas a la casa y a fulano duerme en su cuarto solo, nosotros le pusimos una computadora, él duerme hasta con aire acondicionado. Pero es ahí donde está. Y le estás dando todo. Le estás dando Le todo. estás dando todo. ¿Hasta qué punto? Y es lo que estoy refiriéndome. Nos hemos dedicado a vender ese humo de que tú te lo mereces todo, tú estás en este mundo para estar lo más cómodo posible, ¿ok? Y cuando se enfrentan a la realidad, esta persona no me trata como mi mamita corazón, ni este hombre me trata como mi papito corazón, este hombre me maltrata a mí, esta mujer me maltrata a mí. Yo no voy más a ese lugar porque a mí me maltratan ahí. Y entonces tú te quedas así, tú dices, ¿en serio lo maltrataron? Y todavía te encuentras, si tú tienes dos dedos de frente, tú dices, bueno, ok, se acabó. Se acabó porque ¿qué te está sucediendo? Te maltrataron en aquel lugar, te maltratan en este, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero hay padres que no, hay padres que dicen, sí, lo están maltratando. No encuentra trabajo en ninguna parte. No pudo ser en la apoyan. universidad. Lo maltrataban, le hacían bullying. Yo considero los profesores de hoy, porque mi mamá siempre me decía que los profesores de antes, había una profesora que pasaba con una regla que tenía un filo de hierro y equivócate y te hacía rácata y te hacía un verdugón. Yo sé que eran métodos muy drásticos. Mi mamá la ponía, mi mamá era buenísima, ella la ponía de rodillas, con maíz en la rodilla, en una esquina del aula. Mi mamá era, vete que mi mamá, por eso mami te amo, mi mamá repitió séptimo grado 7 veces. La directora le dijo, si vuelves a repetir te pongo directora. Porque ella todas las tareas arrancaba la hoja y decía, yo no tengo esa hoja. Ella Ahí nunca tenía esa una hoja hoja ni no- una no tarea. estaba. Mi mamá no le gustaba estudiar, evidentemente, pero mi mamá sí cogió todos los regaños que habían y todos los castigos, mi mamá los cogió. Pero fue una generación que sabía cómo comportarse. Era una generación que tú te montabas en un bus, mujer, y Exacto. todos los hombres se paraban. Ahora tú te montas en un bus, mujer, y los hombres miran por otro lado, en Cuba, en todos lados. No, pero y no se levantan. solamente en el bus. Donde quiera. La mirada te evade. Sí. Llega un punto que por decirlo de alguna manera, son tan frágiles que evitan hasta el contacto visual con otra persona. No los ves relacionarse, no los ves, tú los notas que están como en otro lugar. Por ahí también hablamos y vamos a punto de cuando llegas a la casa de alguien, Exacto. ¿dónde están los hijos? En un teléfono metido. En un teléfono y a veces trancados en su habitación que ni tan siquiera saben ni a qué hora llegó, si comió, si no comió. Ay, déjenlo tranquilo. Déjenlo Ay, ahí.
No, ahorita sale a saludar, no Y me la lo molesten niña porque en está su entretenido. cuarto. Exacto. Entonces, cuando integramos a esos niños, a nosotros, al día a día, al saber que cuando llega una visita, por respeto, hay que salir, saludar, relacionarte, incorporarlo a la vida real y siempre lo queremos tener en una habitación, con una computadora, con el Exacto. último PFI, con el último juego que tiene el Nintendo. Exacto. Y cuando los llevamos a la vida real, Nunca. ahí es donde es el problema. Yo pienso- cuando yo- lo exacto. sacan, disculpa que te interrumpa, Sí. Heidi, cuando lo sacamos de ese celular, de esa habitación, que lo incorporamos a la vida real, ahí es donde pasa, que no saben cómo enfrentarlo. No, yo Y pienso que ese mira, es el problema. nosotros como latinos queremos darle a nuestros hijos lo mejor, yo lo sé. Venimos a estos países y queremos que tenga lo último, yo lo entiendo porque uno tiene carencia y quiere que los hijos no pasen lo que uno pasó, yo lo entiendo. Pero las cosas se ganan poquito a poco y las cosas uno tiene que darlas no como una recompensa porque estudiar no hay que premiarlo. Estudiar es una obligación. Eso es una obligación, pero tú tienes que saber que a un hijo tú tienes que dar, es una soga que tú estiras y que tú jalas. Exacto. Porque yo he ido a casas de amigas mías en Cuba o he estado en mi casa, por ejemplo, una amiga mía que venía a mi casa con el niño. Y el chiquito acababa. Y yo le Rompiendo. decía, Dile algo, dile algo. fulanito, niño. Oye, de verdad. El chiquito acababa, rompía, tocaba, iba. Y yo decía, ¿cómo puede tener la sangre de no meterle un chancletazo y pues sentarlo? Mi hijo, yo lo llevaba chiquitico a casa de las amigas mías y se me sentaba arriba y de arriba de mí no se movía. Y yo nunca le di golpe. Yo a mi hijo no le tuve que dar golpe. Yo le enseñé. Yo lo eduqué, porque tú no educas para ti, tú educas para la vida, para la sociedad. Exactamente. Tú no tienes una gente que va a estar al lado tuyo toda la vida. Tú lanzas, como dice Tagore, los padres son arqueros y los hijos son flechas. Tú lanzas la flecha al mundo donde la flecha vaya. Pero esa flecha la tienes que apuntar bien. Eso, Porque entonces, ¿qué estás claro. soltando todo el mundo? Nada. ¿Qué estás soltando todo el mundo? Un petardo. Una cosa Es como, sin cabeza. exacto, es como cuando un niño nace en una casa, ahora tengo que recoger todos los adornos. No, yo nunca recogí nada. ¿Por qué? Nunca recogí nada. Es lo mismo cuando tú lo estás poniendo a la sociedad, a la vida real. Tú no vas a recoger a todo el que está afuera. Exactamente. Eso es si imposible. tú no le estás enseñando al niño desde que está en el hogar que eso está ahí y no se puede tocar y explicar el por qué no se puede tocar, a la hora de incorporarlo a visitar a alguien, ¿qué es lo que pasa? Ir a tocar allí. Tocan. ¿Y qué es lo que pasó en la Tocar y casa? romper. No sé, en la casa no, yo no tengo nada por eso. Así tengo familia. Sí, no. Que me dice, no, yo me quité eso porque preferí quitar los adornos, ya si no los rompes. Bueno, ¿y cuando vas a visitar a alguien? Exacto. Cuando ese niño tiene que exponerse en una escuela, Una cosa es tomar donde medidas. la maestra tiene que tener herramientas. ¿Cómo esa maestra entonces es la que tiene que educar lo que como padre tuviste que educar tú en la casa? Es duro. No Es es así. duro. Tienen que no quitar la piedra, dejar la piedra en el camino de No. los niños para que ellos sepan cómo cruzarla, para que si fracasaron porque se cayeron, vas a saber levantarte. Pero si yo quito la piedra, No. ¿cómo vas a saber levantarte? El tema es que después? se encuentran con la piedra y no saben si cruzarla o llorar frente a la piedra. Porque no están preparados para esa piedra. no. Yo veía una reflexión sobre eso. Le hemos quitado tantas veces la piedra del camino que cuando ven a la piedra no saben si cruzarla o llorar frente a la piedra. Así es. Ese es el tema. No saben cómo lidiar con esa situación. Por eso yo les digo, como maestro, llega ese niño al aula, llega ese adolescente, yo que en mi caso era profesor de high school, y en primaria y secundaria todo el mundo es inteligente. Vamos a llamarnos a la atención que en primaria y secundaria todo niño es brillante. Cuando hay que demostrar de verdad esa brillantez, cuando llegamos a high school y Claro. cuando tenemos que buscar una carrera para estudiar en el futuro. Ahí ya dejamos de ser tan brillantes. Pero en primaria y secundaria básica, en middle school, todo niño es un talento. Cuando llega el 10º grado es cuando empiezan los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque es la educación, Donde se es el enfrentan momento más. donde la educación te hace enfrentarte a problemas reales, es donde las escuelas te empiezan a dar cursos optativos, cursos opcionales, donde tú tienes que tener esos créditos, por decirlo de alguna manera, donde tú tienes que vincularte con otros niños de otros grados, como se estila en este tipo de educación de aquí de los Estados Unidos. Y entonces tú no sabes cómo brillar como tú brillaste anteriormente. Y entonces ahí te vienen los problemas reales. Y tú ya entonces ya no brillas como antes, ya estás tú como que retardándote porque no sabes enfrentarte. Exactamente. Y es una manada de personas que no saben enfrentarse. Enfrentar. Es una masividad de personas que no se saben enfrentar a ningún tipo de situación. Exacto.
a ningún tipo de situación. Porque saber conducir no es una habilidad extremadamente necesaria para nada. Es simplemente una necesidad que uno tiene en este país. ¿Ok? El saberse freír un huevo, o te mueres de hambre o te fríes el huevo. El tema es de tú llegar, de tú saludar, de tú coger un fed tap para atrás y decir, me equivoqué, tengo que mejorar, tengo que saber, ok, para cuando tú te enfrentes a tu vida laboral, cuando tú vayas a hacer tu part-time en unas vacaciones, cuando tú vayas a hacer todas esas cosas, tú llegar orondo y saberte batir. Con el jefe que no te gusta su tono, con el que anda en la bobería constantemente y tú dices, ay, pero si yo vengo a trabajar, este está en la bobería. Entonces tú no encerraste en el baño y empezar los temblores y el llanto y me quiero irte aquí, déjame llamar a mi mamá. No. Y después son los adultos No, sí, después son que adultos. tienen 25 años y tú le dices, ¿en qué trabajaste por última vez? Bueno, trabajé 6 meses en tal lugar. Un 6 meses currículum en de el otro. pedacitos. Y tú dices, pero entonces, ¿en qué lugar estuviste mayor tiempo? Un currículum de retazos. No tuviste un lugar donde tú cumpliste el récord de decir, ok, estuve un año, aprendí esto, fracasé, lo superé, voy al segundo nivel, voy Exacto. al siguiente paso. Entonces están de un lugar a otro porque no les gustó esto, porque no me gustó cómo me hablaba, porque el jefe No, tú tienes que enfrentar la realidad, porque hoy eres un niño. En el caso mío, tengo mi hija, va a cumplir 17 años, comenzó a trabajar. Yo la tuve que enseñar a ella las cosas que ella iba a empezar a afrontar. Claro. Porque lo mismo se puede encontrar un impedido físico, un discapacitado, pero también se puede encontrar una persona que viene con problemas emocionales que no sabe cómo le va a hablar. Y yo siempre le he dicho a ella, siempre hay que reírse. Exacto. El cliente siempre tiene la razón. Pero el trato, el simple trato. Es relacionarte, el vivir el mundo exterior, el cómo enfrentar eso es importante. Y hoy en día eso está escaso. Queremos a los niños en la casa y no en la vida real, en la cotidianidad del día a día, del levantarnos, de qué meta vamos a cumplir, qué meta vamos a tener en cuenta para salir adelante, los próximos estudios que vamos a enfrentar para que tú, este fracaso, ¿cómo lo vas a superar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Y yo pienso a veces que también, como es tanta la masividad de personas que ya como que normalizan este tipo de comportamiento, el de no saber reaccionar en distintas situaciones. Yo creo que hay personas que ya son mayores que también lo asumen en su vida y ven en todo un problema y ven en todo una falta de respeto y por qué reaccionó así y después tú los ves desatados y tú dices, pero si tú también reaccionas así. Son después las personas que se ahogan un vaso de agua, que uno dice, fulano se ahoga un vaso de agua. Exacto. Y es que Y el problema era son esas... sencillo. Exacto. Sí, pero realmente no se ahogan tanto. Realmente cuando tú los notas, cuando tú los ves en profundidad no se ahogan tanto. Lo que le sacan provecho a esa fragilidad que se ha construido Claro. para ganar en una situación determinada. Claro. Y no se ahogan tanto nada. Pero como ya está normalizado el comportamiento, dicen, déjame tema es aprovecharme de esto para crear una situación. ¿Tú me entiendes? Como que yo soy frágil, como que yo Los hay, soy... pero también los hay que no La saben lidiar con normalización. nada. Exacto. No saben y entonces se frustran y no saben cómo van a hacer, no encuentran una solución y entonces se empiezan a ahogar y no ven la salida porque nunca tuvieron la habilidad de decir, tengo este problema, déjame ver, déjame hacer una pausa y déjame buscar una solución. Porque fueron una generación de cristal que se acostumbró a que otro hiciera las cosas por ellos y a que ellos simplemente no tomen ninguna atención sobre lo que está pasando. A mí me parece, como les decía, que culpa de esto somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Desgraciadamente la educación empieza desde la casa. Los padres a veces pretenden que la escuela forma a los hijos y la educación empieza desde el hogar. Yo tengo que darle un aplauso grandísimo a los maestros que de verdad que hay que darle una medalla. Yo en Cuba fui profesora de secundaria solamente 1 año. Desistí. No por mis alumnos, si me están viendo algunos, los amo a todos los que estuvieron conmigo. Yo tuve hasta el hijo de Blanca Rosa Blanco, de alumno mío, un niño maravilloso, no porque haya sido ella, sino porque era un niño o es un niño muy inteligente. Pero había niños que en la escuela eran, no te puedo explicar, y los padres los hacían angelitos con el jalo de arriba y todo, y aquellos chiquitos no te puedo explicar. Entonces tú le llamabas la atención y los padres venían a comerte a ti. Porque el padre no entendía que ese niño que era un ángel en la casa, en la escuela ha hecho una conducta diferente.
Entonces, vienes a este país luego, que en Estados Unidos aquí, o en estos países capitalistas, no puedes ni llamarle la atención a un niño. O tienes que saber cómo haces para llamar, que hay muchos protocolos y tal, no sé qué. Cosas que nunca voy a entender. No, pero que no están haciendo nada bien. Exacto. Entonces, a veces ves todos estos sucesos tristes que pasan de niños que toman decisiones horribles y hacen cosas horribles en las escuelas. Y a veces digo, a veces es culpa de todo esto, de toda esta cosa que se permisiva, que se ha creado con estos niños, que los tratan con tanta fragilidad, que estos niños luego se creen que el mundo es de ellos, que el mundo no es suficiente, que ellos son los dueños del mundo y actúan de esta manera. Sí. Yo pienso que hay que tener una balanza. Y esa balanza tiene que tener una de cal y una de arena. Como dijo Alicia Alonso, cuando yo, antes de mi época de músico, yo una vez vi un documental de Alicia Alonso que ella dijo, para formar un bailarín de ballet hay que buscar un tabloncillo de madera y un látigo en la mano. Porque ella decía que era con mucha disciplina. Y yo pienso que no es que haya que educar a un niño con un rigor ni miedo, ni tiene que tener miedo, pero tú tienes que saber y tener esa medida de que tú tienes que darle una educación con un respeto y darle las habilidades, las herramientas, las cosas para que esa persona sepa que la vida es eso, la vida. Que se va a caer muchas veces, pero que él mismo tiene que caerse y levantarse. Porque si tú le tratas de evitar esos tropiezos, ese niño no va a saber cuando el día que tú no estés y se caiga, ¿cómo se va a levantar? ¿Cómo se levanta exactamente? Sí. Pensamos Es- que somos eternos. Pueden hablar, No pueden lo hablar. Es bien complicado y seguro muchos padres estarán ahora cuestionándonos. Ahora mismo nos están escuchando y nos estarán cuestionando como diciendo, nadie tiene que influir en la manera en que yo educo a mi hijo. Exacto. O en mi entender, yo estoy haciéndolo perfectamente con mi hijo. Y voy a dos lugarcitos clave. Lo viví con mi familia. Lo viví con mi familia hace muchos años atrás. Tenía una familia que era muy poderosa, un familiar que era muy poderoso en una zona de donde tú vivías. Y entonces tenía su hijo. Okay. Su hijo, como decimos, con un cucharón de plata así, inmenso en la boca. Me desvivía por mi niño, todo era para mi niño. Ok, yo eso lo aplaudo. Todo padre que le puede dar todo a su hijo, perfecto, pero con límites. Hasta que el día que el niño creció. El día que el niño creció, las cosas de Cuba, se consiguió la carrera que quería. Llegó a esa carrera. No sabía valerse en la carrera para nada. Era una escuela becado, lejos, en el campo, la UCI. En la UCI aquello era una sabana africana donde los leones A imperaban. valerse por sí Ok, mismo. a valerse por sí mismo. Yo no tomo de esta agua, yo la comida esa no me la como. Yo necesito, para vivir necesito. Ok, era una cosa, no da para esto. No da para eso, no puede. Vamos a tapar el sol con un dedo, no puede estar ahí. Yo no quiero estar en este país. Yo me voy. Me quiero ir. Lo que el niño diga. Nos vamos todos de aquí. De pasar a tener todo, que es el tema de cómo se puede destruir la vida tuya como padre, por seguir apoyando ese criterio que tiene tu hijo mal fundamentado, a no tener nada. A no tener absolutamente nada. Y al final, creo que la vida los golpea de una manera tan cruda que están hoy por hoy en este país y, como decimos nosotros, pasando más trabajo con Forracatre. Pero por decisión de ellos. Por también. decisión de ellos. Pero ahí es donde viene. Abrió los ojos. Está trabajando. Se está comiendo a Nicolás por una pata. Como decimos en buen cubano. Y tú dices, bueno. ¿Y cuándo tú hablaste? ¿Cuándo tú dijiste, basta ya? ¿Qué te está pasando si todo te lo he dado? No, pero también, a ver, ahí pienso yo, mi manera de ver ese punto de vista. ¿Por qué tú te fuiste? Era tu hijo el que quería irse. Exacto. Es decir, no Pero tú dejaste con a esa... tu hijo avanzar. Pero tú con esa sobreprotección maternal y paternal hiciste todo lo que Nené quería, ¿ok? Y Nené estaba mal. Y tú, como queriéndoselo dar todo, que es el punto donde estamos, queriéndoselo dar todo, sucumbiste a los deseos carnales de una criaturilla indefensa que no sabía nada del mundo y tú decidiste batirte
en una travesía para caer en un país donde tú nunca tuviste nada. O donde lo puedes levantar con un esfuerzo, pero ya estás viejo y cansado. Entonces, al final, la persona con la que tú diste ese paso despertó, lo hace, no sé cosa, pero ya te tiene a ti a no sé cuántos kilómetros de distancia, como es la vida de hoy por hoy. Pero vamos a otro punto. Me rodeo diariamente de personitas, y con un solo dedo podría apostar que es uno solo el que está preparado, que es uno solo el que tiene realmente los pies sobre la tierra. Y yo digo, caballero, porque lo veo diariamente, yo digo, son de cristal, que no te puedo decir nada, todo te parece mal, todo es un problema, no hablas, y tú dices así, tú dices, caballero, y no son tan pequeños ya, y yo digo, ¿por qué? Bueno, ahí como decías Heidi ahorita, es la parte de nosotros, como ya más adultos, no tan Claro. adultos. La Tenemos más la vieja no soy yo, la más vieja no responsabilidad. soy yo, para que nadie me ponga a mirar, la más Hoy vieja no no vamos a soy hablar de yo. edades. No. De edades hablamos. Pero de cierta forma somos de los 80 y tanto. Ay, ay. 94, Y 94, 94. Y somos los que más tenemos la responsabilidad de lo que está pasando hoy en día. Sí. Es decir, Sí. Querer asumir que lo somos todo para nuestros hijos y lo voy a hacer por ellos. Y yo, hablando ahora de eso, voy a hacer una anécdota muy personal y saludos a mi mami también bella. Esta anécdota tiene que Marlene. ver con ella. Saludos, Mima. Cuando yo tomé la decisión de venir para este país, Claro. bueno, primero tomé la decisión de irme a México con 20 años, recién graduada, embarazada de mi hija, sin pedirle criterio ni opinión a nadie. Ajá. Luego vine para este país y cuando tenía unos años en este país, que se presenta el COVID, mi mamá toma, en pleno divorcio mío y Ajá. pleno COVID, mi mamá toma la decisión de decir, me voy a quedar porque no te puedo dejar sola. Y puse un stop y le dije, espera, vamos a sentarnos. No. A ver, yo tomé la decisión en el 2017 Ajá. de volver a emigrar de un país donde había estado 8 años. De dar el paso para empezar de cero nuevamente. Emigré a los Estados Unidos y tú no me puedes hacer cargar el peso de tomar la decisión de quedarte en este país y que pase algo a mis abuelos en Cuba Claro. y yo hacerme responsable de que tú no pudiste estar conmigo porque tomaste la decisión de quedarte. Si tú vas a tomar esa decisión, mami, y fíjate, estamos hablando de edades diferentes. Claro, Mi mamá en ese entonces tenía 65 años y la decisión la tenía que tomar ella, pero ella con el aquello del afán de decir, tengo que estar con mis hijos porque los tengo que Sí, sí, ayudar. sí. No. Y yo hoy en día eso se lo recalco a mis hijos. Cuando yo tomé la decisión, yo no dependí de mis padres. Exacto. Yo dependí de lo que yo podía hacer. Cuando yo tomé la decisión de enfrentar el divorcio, la decisión fue mía. No la decidí por mis padres ni por nadie. Y por lo tanto, tuve el aquello de sentar a mi mamá y decirle, no, esa decisión no me la puedes adjudicar a mí. Claro. Esa es tu responsabilidad. Claro. Si tú te quieres quedar porque tú quieres estar al lado de tus hijas que estamos en este país, porque quieres estar al lado de tus nietos, bienvenida. Pero no quiero que el día de mañana tú digas, o que en alguna conversación tú digas, me quedé para ayudar a mis hijos. Claro. Porque no puede ser así, no puede cargar ese peso sobre mí. Y yo hoy en día y todos los días hablo con mis hijos y los enseño a eso, a afrontar las decisiones que tomen. Cuando mis hijos tomaron la decisión de estudiar en la high school, en el caso de mi niña, yo le dije, te sientas en la computadora y haces la aplicación y cuando tú la termines, tú me la enseñas. Y ya. Si como padre yo no hubiera hecho eso a mi hija y lo hubiera decidido yo, después como entonces llegó a la escuela y dijo, mamá, yo no quiero esto. Y, claro, lo decidí yo. Ah, no. Yo los enseño a ellos a eso, Lee, a enfrentarse. busca la información. Busca. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y Te qué tienes en la gusta, escuela? te cuadra, Exacto, no es eso. así. Esto trae consigo tal cosa, esto te va así a hacer tal cosa. Cuando yo estudié en Cuba, y como mismo tú hiciste, me hizo mi mamá a mí, ella me dijo, vas a empezar a comer con una cuchara. Y cuando tú empiezas a comer con esa cuchara, tienes que terminar de comer con esa cuchara. No puedes soltar la cuchara en el medio del camino. Porque esto no es de soltar, Así esto es. es de terminar.
Y fue así mismo, fue esa cuestión. Y no digo tampoco que toda la generación actual esté perdida en ese mar de fragilidad, ¿ok? Porque conozco gente muy capacitada. Tú el otro día me hacías un cuento de la profesora, como te reconocía, de que Mandy es uno de los pocos muchachos que está en la escuela centrado, de que es un niño que está estudiando, de que es un niño que sabe responder automáticamente cuando le preguntan qué quieres ser en tu futuro, él automáticamente da su respuesta. Conocía muchos niños en Cuba que estaban muy centrados también. Un saludo para Charito, una niña que era vecina mía, que ella se lanzó a hacer su travesía con 14 años, solitica. Y yo me quedé así cuando yo me enteré de aquello. Yo dije, esta niña tiene los ovarios, ¿ok? Para hacer lo que mucha gente no hacen. ¿A qué se enfrentó esa niña? Pero esa niña era una niña que, por favor, la vida, la madre la educó. La niña era un talento. Esa niña estaba muy bien preparada y tú la sentías hablar, se expresaba bien, era respetuosa. Estaba bien socialmente, bien. Pero entonces te quedas a otros que no saben ni nada. No, sí, porque sabe cantidad de tecnología. Niña, es un filtro para la computadora. En el teléfono es rápido, más rápido que es en el teléfono. Sí. ¿Qué? Aquí todo el mundo tiene un teléfono. Ay, Aquí nosotros que vinimos a tener teléfonos celulares a los 18 años sabemos andar en el teléfono también. ¿Qué sabe hacer tu hijo de diferente? ¿Sabes hackear un banco en ¿Sabes? Rusia? Bueno, entonces sí, está bien. ¿Sabe hacer otra cosa? Ni programar, porque ya programar te lo hace una inteligencia artificial. Entonces tú te quedas así, tú dices, ¿de qué talento tú me estás hablando que tiene tu hijo? Sí. Mira, Si tu hijo no sabe ni enhebrar una aguja Yo te voy a decir algo. para poner un botón en una camisa. Yo tengo un jefe, tuve un jefe en el IPK, Carlos Aragonés López, que si algún día me ve, le mando un beso grande. Carlos tiene 4 carreras universitarias. Y cuando él era pequeñito, su mamá fue fundadora del IPK. Es una microbióloga buenísima. Y ella crió 3 hijos, y entre ellos Carlos. Cuando ella llegaba del IPK, ella siempre traía cartuchitos con cositas. Sí. Comidita, le traía una tortica, cosas cubanas. Y ellos siempre tenían la manía, mira, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste? Ella abría los cartuchos y le daba las cositas. Pero un día, Mima, que todo el mundo le decía a mi mamá cariño, trae unos cartuchos y los deja arriba de la mesa. Y empiezan ellos, Mima, ¿qué trajiste? Y ella le dice, eso no es para ustedes. Mima, ¿qué trae? Que eso no es para ustedes. Y tanto ellos le dieron que ella le dijo, ok, siéntense y se lo van a comer. Y de ahí no se van a parar. Cuando ella abrió, eran cabezas de ajo. Carlos tuvo que comerse la cabeza de ajo y sus hermanos igual. Bueno, pero Mira, mi jefe. no le hizo tanto daño. No, los huesos los tenían buenos. Los huesos los tenían buenos. y todos los parásitos se dejan heridos por ahí para allá. Mi jefe, tú en el trabajo, tú podías traer lo que tú pusieras, te lo juro yo, de arriba una mesa, que él no te abría nada. Nada. Vaya a decir una bomba y se quedaba y explotaba todo, porque él no registraba Todo como nada. experiencia. Aquello fue una experiencia para Ya. él. Traumática Pero o no, de pero una eso se trata, experiencia. de eso Exacto. a veces queremos evitarle a nuestros hijos eso y entonces después no saben cómo afrontar las demás cosas. Yo tenía un caso muy cercano que una vez estábamos hablando del compartir. Que yo tuve una expresión de idea y yo sí se lo dije a otra persona que estaba ahí y le dije, tus hijos no están educados, tus hijos no dan ni gracias ni comparten. Aquello fue para mí, por poco me devoran vivo, ¿ok? Por un comportamiento que yo estaba viendo que estaba sucediendo. Y después me rebatían a mí como que no, el día de mañana yo la mando para la escuela y me le voy a decir, no compartas con nadie y le dices que eso tu mamá lo lucha muy fuerte. ¿Tú me entiendes? Y eran ideas así que yo decía, ¿qué educación tú vas a darle a ese hijo tuyo? Por el amor de Dios. Cuando tú llegabas y tú sabías que si venía un pan a la casa, había que picarlo a la mitad. Ahí está mi mamá. Mi mamá era picar a la mitad con mi hermana José, que es la hija que no logra despegarse, que es algo como que la ata. Mentira, mi hermana, te quiero mucho. Y había que picarlo toda la mitad. Había que compartir. Se hacía un flan y se picaba en 4. Se hacía lo que se hiciera, se compartía. Entonces, ¿qué tipo de valor tú le enseñas también a tu hijo? Así es. Porque sí, porque se lo merece todo. Exacto. Es verdad, estamos en una sociedad diferenciada y tal. Pero ¿dónde está la parte humana? ¿Dónde está la parte del querer ayudar? Porque ese niño que no sabe resolver problemas, no lo sabe resolver tampoco cuando ve a una persona necesitada. Exactamente. De cómo le extender tu mano. Porque el mundo no, ojalá sea perfecto así como supuestamente es hoy por hoy, que tampoco es tan perfecto. Y nunca pase nada que no querramos que suceda. ¿Cómo tú te vas a valer cuando veas a otra persona? Sálvate tú. El sálvate tú funciona.
Pero cuando tú ves a una persona necesitada, Necesitada, el ¿verdad? sálvate tú no es así. No, y a Porque el veces- ser humano tiene que existir. No, y a veces son niños que se le da todo, que se tienen así en una nube. Son los hijos más malagradecidos y más Exacto. malas Así mismo. personas que tú Exacto. pues, estás criando un monstruo. Estás alimentando un bicho. Y una vez una Y gente, después y lo una que vez caen una, en la droga, y una vez una en persona me lo alcohol. dijo, yo le dije, no, porque yo quisiera tener un hijo, tú me entiendes, yo quisiera dejar descendencia para el día de mañana cuando ya yo no pueda valerme tanto por mí, esa persona, tú me entiendes, me ayude. Y me dijo una cosa que a mí me conmovió y me dijo, ¿y quién te garantiza a ti? Si le diste una mala educación, que ese hijo se encargue. Porque cuántas personas solas no hay, que hemos visto Así eso mismo. muchas veces en este A podcast. diario lo vemos. Lo hemos visto muchas veces como el envejecimiento te hace quedarte solo. Es verdad que hay muchos hijos que se encargan de sus padres en la vejez, pero nosotros mismos que trabajamos en una clínica, vemos muchas personas que Lo están vemos a diario. muy solas. Exacto. Hay factores migratorios, pero hay factores también sociales, que el hijo está bien, no. Y entonces tú los ves que, ay, le va bien en la empresa. Se mudaron para allá, para Boca de Ratón. Una casa más buena. Pero imagínate, yo no me puedo mudar para allá porque ellos tienen su vida hecha, su vida es su vida. ¿Tú me entiendes? No, mamá, mira, mi vida no es, porque yo hasta los 28 años viví bajo tu techo, ¿ok? Y tú estás sola, vienes conmigo, Bueno, ¿ok? yo les voy a decir Esa parte humana de cada una... persona, Esa que parte no es sie- dura. No todo el mundo lo ve de esa manera. Exacto. Yo, mi mamá y papá, y disculpa Heidi que te interrumpí ahora. No, no estás te disculpada. cedo. Yo trato de que mis padres de tenerlo conmigo, y yo no lo hago con el afán de por lo que ellos me dieron cuando No, yo ni era por poner- niña, ni por la ponerte una educación. medalla Claro. tampoco. Es porque me da placer. Y incluso en mi casa yo tengo una regla que es todos cenamos juntos. Porque yo pienso que esa es la parte fundamental del cierre del día, Claro. donde conversamos cómo nos fue, qué hiciste en la escuela, qué cosas diferentes, cómo te sentiste, porque hay momentos en que hay días que mi hijo llega y me dijo, aburrido mamá. Mi amor, pero la escuela es aburrida. ¿A La qué escuela no vas es a tan escuela? aburrida. Es decir, ¿qué te llamó a ti la atención el día de hoy? ¿O qué fue tan frustrante para ti que tú tienes ese concepto? Que estuvo tan Entonces, aburrida. ese es el momento para mí ideal y por eso me encanta que mis padres estén, porque ellos tienen otra vivencia y ellos exponen también lo que ellos han vivido Claro. durante sus años y eso les da después a mis hijos más crecimiento a la hora de afrontar las cosas. Lo que mi padre habla, lo que mi mamá diga, adelante, Heidi. Ya, mira, te tengo una pequeña anécdota. Yo tengo un libro que se llama, que Male lo tiene, que lo compró hace poquito, que se llama Un nuevo regalo excepcional, que es de un escritor, es de un periodista mexicano que se llama Roger Patrón Luján. Y Roger Patrón Luján lo que hizo fue una compilación de muchas anécdotas y cosas y frases desde Tagore, Gandhi, Martí. Ahí ese libro está buenísimo. Y hay un cuentecito que se llama Media Cobija, que dice que Roque era un anciano que en su etapa más sola de su vejez se sintió muy solo y fue a ver a su hijo. Su hijo, un brillante profesionista, ya una persona mayor, ya con 2 hijos, un hijo, era un hijo pequeño que tenía, y su esposa. Don Roque llega y toca la puerta de casa de su hijo y le dice, hijo, él le dice, papá, ¿qué haces aquí? Y le dice, hijo, es que me siento muy solo. Y pensé que tú que tienes una casa ya, me pudiera quedar a vivir aquí. Y él le dice, ¿aquí? Dice, sí, a no ser que te moleste. Dice, no, tranquilo, es que la casa no es muy grande y luego están los niños y mi mujer. Pero bueno, a no ser que te moleste. Y él le dice, ¿qué? Dice, dormir en el granero. Y él le dice, no, en el granero está bien. Ok. Entonces él va a buscar una cobija para que el padre se tape, pero no encontraba la cobija. Y le dice al niño, trae una cobija a tu abuelo. Y él le dice, ¿abuelo se va a quedar? Dice, sí. Dice, ¿dónde va a dormir? Dice, en el granero. Dice, ¿y por qué? Dice, pues para que no nos incomode, no quiere incomodarnos. Y el niño coge una tijera y empieza a cortar la cobija a la mitad. Ajá. Y el padre le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo vas a cortar la cobija de tu abuelo? Y dice, no, papá, la voy a guardar para cuando tú seas viejo y vayas a mi casa. Exacto. Así mismo. Entonces, eso es una enseñanza. Y Eso es así. Porque está adaptándose de comportamiento. Yo, desde la parte psicológica de todo esto, yo creo que como hemos hablado, la educación. Ya. La educación y la toma de patrones y comportamientos. El fomentar patrones, el fomentar conductas de que sí, yo me lo merezco todo. Y tú eres la princesa de papá.
tú eres el varón grande de mamá, tú eres grande, tú eres lo máximo. Eso es bueno que un padre aumente la autoestima de un hijo, pero no hacerle daño en el punto de que es lo máximo sobre la tierra. No es lo máximo sobre la tierra, no va a ser lo máximo sobre la tierra, siempre van a haber personas superiores, siempre van a haber personas inferiores, que no por eso debe pisotear a nadie, siempre van a haber personas muy similares y no se va a sentir bien. Y no No ser se va a sentir permisivo. bien cuando tú le hagas creer que es lo más Claro. importante, es ese sol que sale para todos por la mañana, cuando no es así. Así es. Y no ser permisivo con No lo siempre va a malo, ser tú así. sabes, con lo malo y con lo negativo. Porque hay veces que aunque nuestros hijos hacen cosas negativas, le pasamos la mano. Ay, pobrecito. Y lo que se ve en un momento determinado como una gracia, Exacto. Sí. se convierte Después en algo, en un problema. Recuerden la frase, lo que se permite, se repite. Aplica para todo en la vida. Exacto. Así Y mismo. ya. Así es. Pero bueno, nos hemos enfocado en sus hijos, nos hemos enfocado, yo que soy el más joven, el menos curtido en esta El época. baby, el podcast. Yo nací en el 94, yo creo que Lo he dicho 2 veces. No vamos Dos a veces decir- no vamos a restregado hablar por de la cara. en el No vamos a 94. tocar de la edad. En el 94 y no llegué a ese punto donde, pero sí lo veo, sí lo experimento diariamente, más en esta ciudad que tiene tantas características, tanta variedad, pero eso es un patrón que se repite. Eso es un comportamiento que está ahí presente, sobre todo en la sociedad joven, en la juventud. El no saberse valer, y mucha gente saltarán y dirán, están en un error, si se saben valer, no se saben valer. Muchos no. No vamos a tapar el sol con un dedo, que no se saben valer. Lo que es la vida real, no lo saben. No les damos tarea. No les damos para afrontar exactamente, esas cosas. no le damos y yo tarea. pienso que desde pequeño debemos enseñar a los hijos a darle tareas pequeñas para que los vayan, para cuando le toque tareas grandes, sepan cómo enfrentarlo. Y a veces de las cosas pequeñas uno piensa que no, y después saben afrontar Claro, cosas mayores a claro. futuro. Y muchos padres quieren cortar ese paso y que pasen a lo grande. Y entonces es cuando vienen las frustraciones en la generación que estamos Que de viviendo eso hemos ahora. hablado también. Que una cosa pequeña la hacen inmensa, y es porque se pasaron puntos en su vida que no lo afrontaron porque los padres no se lo permitieron, y a la hora que tienen que afrontar con 20 años un suceso Claro. mayor, la frustración es tan grande que deciden retirarse. Exacto. Y eso suele suceder cotidianamente. El equivocarse como parte de la vida, el de voy a servirme agua, sí sirve de agua, que se bote el vaso de agua, que se bote un poco de agua afuera para que entienda cómo es que hay que poner el ángulo. No, ven que tú no puedes hacer eso. Te lo hace mamá te lo hace, mamá te lo coge, mamá te lo pone, mamá te lo hace, todo te lo hace mamá, todo. Entonces tú estás así que pareces un maniquí. No, yo les voy a decir algo. Me tocó a mí una experiencia personal con mi hijo. Ustedes lo saben. Que mi hijo con 16 años decidió hacer una travesía con una amiga mía. Mi hijo era un niño que desde la cama pedía la comida. Abuela, quiero comer. Yo vivía aquí en Estados Unidos ya. Él estaba tratando yo de traerlo para acá y él estaba en Cuba. Único hijo, único nieto. Mi mamá iba a buscarle hasta un helado cuando quería un helado. Exacto. ¿Quiere un heladito? Y mi mamá iba así, casi sin caminar, a buscarle el helado porque era el niño. Cuando mi hijo decide con 16 años venir en travesía, mi hijo estuvo 9 meses en México y se lavaba, se cocinaba, se hacía todo lo que nunca pensó en su vida hacer. Hacerse. Mi hijo se tuvo que crecer. Fue un choque, pero lo ayudó muchísimo. Pero Muchísimo. es eso lo que precisamente te explicaba. La vida te golpea. Exacto. Te golpea y gracias a Dios tu hijo supo salir de esa situación. exacto. Pero hay muchos quien que se se quedan en el enclaustra, camino. hay quien se frustra, hay quien se pone mal, hay quien roza con la idea de lo que hemos visto en otros Exacto. momentos, del suicidio, Exacto. de que ay, no puedo más, soy una carga, porque te vas dando Entran en cuenta de que eres depresión, una que Por eso carga. existe hoy en día la edad de la generación de hoy en Exacto. día de cristal, como se le llama. Y fíjate. Está viviendo, disculpa que te interrumpa, mayor depresión y mayor ansiedad.
Y es debido a esta situación, a que no saben afrontar los problemas del día a día. Eso llega a un punto que lo que nosotros analizamos en otros capítulos sobre la dependencia tecnológica, las generaciones actuales, las generaciones de cristal, como se menciona, como en este podcast, han optado por eliminar los contenidos de sus perfiles de Instagram, de sus perfiles de Facebook, para los que tengan todavía un poco de Facebook. Ya, entonces son perfiles vacíos que lo que se dedican es a interactuar bajo una distancia. ¿Para qué? Para no generar el conflicto ni de tener que responder, ni de tener que dar una explicación. Y ese comportamiento se ha ido masivizando en muchos momentos de diferentes generaciones. Y uno dice, bueno, ¿a dónde va a parar eso? Porque, ok, lo que surgió en un momento como una idea de una red social donde tú, pusiste tu vivencia linda de lo que te estaba pasando, como todo el mundo hace, la vivencia linda, lo malo no se cuenta. Ya eso lo ponen ahí. Ni la linda, ni la mala, ni la regular. Se limitan solamente a consumir, pero ni opinan, ni deja que opinen sobre ellos. ¿Para qué? Para no generar una situación que ellos no van a poder darle salida. Eso, disculpa, Jordi, tú hablando de ese tema, eso sucedió hace poco en el Super Bowl con Bad Bunny en su red social. Y se habló muchísimo de eso porque a raíz del show que hizo en el Super Bowl, fue tanta la controversia que generó ese espectáculo que a tal punto que Bad Bunny estuvo casi un mes que puso su cuenta de TikTok en cero. O sea, no tenía post de Ni ningún nada. tipo. Dime algo. Todo lo eliminó y ahí es donde hablamos. ¿Qué tanto uno puede aguantar la presión de las personas? La presión y de las muchas personas. personas no son capaces de lidiar con Exacto. eso. Y no todo el mundo va a estar en la misma opinión ni en la misma sincronía que todos. No, Y no, tenemos eso que estar siempre, claros de las eso. diferencias de caracteres Pero existen. todo el mundo, y sobre todo esta generación de la que estamos hablando, no son capaces de decir, ok, es su opinión, tienes que dejarlo correr. No puedes tú decir, me va a afectar y lo tengo que eliminar todo, porque por 2 personas ya se lo tengo que sienten volver. mal. Exactamente. No son capaces ni de aceptar que hay otra opinión diferente, ni son capaces de asumir, ¿ok?, el construir o el caer en un nivel de conflicto, porque el conflicto es lo que genera crecimiento, de conflicto de pensamientos, de decir, ok, esta persona no piensa lo mismo que pienso yo, y yo estoy haciendo esto de esta manera. Vamos a ver. La crítica existe, pero no asumen crítica. No asumen crítica, no asumen crecimiento. Yo estoy bien como estoy porque en un momento de mi vida me hicieron creer de que yo era perfecto así. ¿Ok? Entonces no me busco un problema, no opino sobre nada, simplemente me dedico a consumir lo que otro hace, ¿ok?, que sabrá Dios qué hace y tal. Algunos sí, algunos no están perdiendo su tiempo, algunos están bien, algunos estudian. Cuando analizamos el tema de las redes sociales, de la dependencia tecnológica, yo te mencionaba a ti que mientras un grupo se enfrasca en la superficialidad, en la banalidad, en la bobería, por decirlo de alguna manera, otro grupo sí se prepara muy bien. Otro grupo sí se prepara muy bien. Es el otro grupo que dentro de unos años uno dirá, wow, qué Hacen la bien le diferencia. fue en la vida. Los que hicieron la diferencia. Que hicieron la diferencia. Y yo creo que ningún padre que nos esté viendo hoy por hoy no quisiera que su hijo formara parte de ese futuro que hizo la diferencia. Entonces yo creo que es bueno hacer un llamado desde aquí a las madres, a los padres, a los abuelos, a las abuelas, a los tíos, a las tías, a todos los familiares, a esas personas que tienen a un retoño que está floreciendo, Que aún puede ser cambiado. que aún puede ser cambiado, Porque ¿ok? hay un punto Y ya que uno no note y uno se siente desde una posición crítica y diga, ¿está mi hijo preparado para la vida? ¿Cuántas cosas sabe hacer mi niño? Si yo me muero ¿Qué hoy, estoy haciendo si para yo que sea ya no mejor? existo hoy, yo estoy dejando una persona en la sociedad funcional que puede valerse por sí solo. Exacto. No esperes a que pase una desgracia para que tu hijo tenga que enfrentarse a una situación X. Prepáralo para una situación X, para cualquiera, para la que sea. Prepáralo, dale herramientas, que sea una persona sociable, funcional, que no se ahogue en un vaso de agua. Obsérvalo, cómo llega a los Exacto. lugares, cómo saluda, cómo se desenvuelve diariamente, cómo está en la escuela. Claro. No cómo está en la escuela por como salen las notas, y puede ser que sea Exacto. brillante, pero no sabe ni relacionarse. Exacto. Porque también puede suceder.
esos puntos son importantes que los vayamos Y conservando. que además son importantes que se enseñan en la casa. Claro. Exacto, no es siempre. en una escuela. Siempre, Es siempre. decir, la casa es la que juega el papel fundamental a la hora de la formación del individuo, del niño que hoy tiene 20 años, que tiene 17, que muchas veces no sabe afrontar la vida. Es decir, crear conciencia a los padres de hoy de que nuestros hijos tenemos que prepararlos para una sociedad. Exacto. No para nosotros, no para cocinarlos nosotros, no porque pobrecito. No, el niño tiene que saber que la estufa está encendida. Si te pegas mucho te vas a quemar. Quema. Pero si tú lo tratas con cuidado y tú lo Exacto. enseñas a que te Exacto. pueda quemar, pero que lo puedes hacer, Exacto. El niño va a Pero si aprender pone la mano y se habilidades quema, no pasa diferentes. nada. Se le pone Exacto. pomada Ya, y pomadita y ya. dale. Pero Seguimos. aprende la Pero lección. lo estamos viendo como una estufa. Y esta es Claro. la parte que me da temor a mí. Lo estamos viendo como una estufa. Pero cuando tenemos a un niño que está formado bajo esa situación de no saber cómo afrontar un problema determinado, tenemos a otro niño que en un momento determinado sí fue preparado para afrontar un problema determinado y está mucho más preparado que tu hijo. Claro. Y te lo envuelve. Exacto. Y te lo envuelve y vienen los problemas. Exacto. ¿Cómo el niño cayó en droga? Exacto. ¿Cómo el niño, porque tu hijo no sabe discernir? No sabe. Tu No hijo tiene no ni sabe opinión discernir propia. Exacto. entre lo del bien y el mal. No tiene opinión Entonces llegó el bullying, llegó el que metete ese cigarro en la boca, porque tú no lo haces, Así es. ¿ok? Porque a mí ya mi mamá a los 10 años me está diciendo, porque fulano fume, tú no tienes que fumar, Exactamente. ¿ok? Ni porque yo fume, tú tienes que fumar. Así es. Y si tú ves que fulanito se tira por un precipicio, tú no eres fulanito. Exacto. ¿Ok? Sí, es que es así así, mismo es. pero te estaban enseñando que tú tenías que saber Tu opinión. tener tu opinión Exactamente. y decir no, que era parte de madurar. Así mismo. Como yo digo, madurar no es dejarse de reír, madurar no es dejar de hacer chistes, no, madurar es saber lo que es bien y lo que está mal. Madurar es saber decir no en el momento que lo tienes que decir. Madurar es saber cómo decirle a una persona algo que es real de una manera suave. Eso es madurar. Entonces tú no estás preparando a tu hijo para nada. Claro que no. Y entonces después vienen los problemas. Pero sí, pero ¿cómo cayó allí ¿Qué pasó? ¿Qué ella? hizo? Si yo se lo he dado todo a ella, ¿qué necesidad tiene ella de estar metida en el antro ese a esta hora? ¿Tú me entiendes? No, es que tu hija no tiene una opinión propia. Y a tu Exacto. hija le envuelve cualquier canalla en la calle. Como siempre vamos a dar la opinión general para ya entonces cerrar este podcast, que como siempre decimos, el amor propio es fundamental. Enseñen a sus niños A siempre a que quererse. se quieran, quererse. a que tengan decisión propia, a tener herramientas para la vida. Y hoy aprendimos algo muy importante, la generación de cristal, cómo evitar que nuestros hijos se conviertan que entren adentro de esa frase. Aprendimos que Malena siga a Bad Bunny en TikTok. Exacto. Y bueno, nada, lo invitamos, bueno, a que sigan con nosotros, que compartan este episodio si les gustó, que comenten, que nos dejen sus opiniones, cómo son ustedes con sus hijos, qué consejo le pueden dar a otras personas. Y bueno, nada, este podcast ha sido gracias a la colaboración de, como siempre, de Progressive Medical Center. Y de Restore Mind Foundation. Exacto, aquí estamos como Nos vemos siempre. la próxima. Yo, Tres Palacios, Malena Vare. Y Yo me pregunto si yo y- estaré pronunciando bien Foundation o Foundation. Foundation. Ay, ya me prepararé mejor para la vez. Pero es Restore Mind Foundation. Aquí Ustedes estamos. saben, ustedes son latinos igual y van a Y saber que... recuerden siempre criar con amor. Exacto. Exactamente. Nos vemos en el Nos próximo vemos, capítulo. besito. Bye. Bye.